Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver las razones trigonométricas y únicamente vamos a hablar acerca de el seno, coseno y tangente, pero vamos a ver cómo surgen estas funciones trigonométricas. Vamos a ver qué son las razones trigonométricas. Estas son relaciones entre los lados del triángulo rectángulo y los ángulos de este. Las razones trigonométricas básicas son tres: seno, coseno y tangente. Antes de iniciar con las razones trigonométricas, debemos saber qué es un triángulo rectángulo y todas sus características, ya que estas razones se aplican únicamente a figuras que tengan esa forma de triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y se llama triángulo rectángulo porque, recuerden, tiene un ángulo recto. Dicho ángulo recto nosotros sabemos que vale 90 grados y en el triángulo se especifica con este cuadrito que vemos aquí. Cada que nosotros veamos un cuadro de esta forma en uno de los vértices, eso significa que ahí existe un ángulo recto. Vamos a empezar a nombrar cada uno de los vértices del triángulo. A este vértice le pondremos vértice a este vértice B y a este vértice C. Nosotros podemos ver que dentro del triángulo existen tres ángulos. Nosotros ya sabemos la medida de uno de ellos, que es el ángulo recto. Pero aquí tenemos otro ángulo al que vamos a llamar ángulo A y otro que vamos a llamar ángulo B. Teniendo estos tres ángulos, ahora vamos a nombrar a los lados. Si yo tengo el ángulo A en esta parte, entonces al lado opuesto a mi ángulo le voy a llamar A minúscula. Si yo tengo este ángulo B, al lado opuesto a este ángulo le voy a llamar B minúscula. Y obviamente a este lado yo lo voy a nombrar C minúscula. Como ustedes pueden ver, a los ángulos los denoto con letras mayúsculas y a los lados con letras minúsculas. Ahora bien, ustedes deben conocer que en un triángulo rectángulo, a los lados que conforman el ángulo rectángulo también se les conoce como catetos, y al lado mayor, que está opuesto al ángulo de 90 grados, le vamos a llamar hipotenusa. Vamos a ver lo siguiente. Si nosotros tomamos como referencia el ángulo A, vamos a tener que el cateto opuesto al ángulo A es A minúscula y el cateto adyacente al ángulo A, es decir, el que está al lado de él, sería el cateto B. Así que el cateto opuesto al ángulo A es A minúscula, el cateto adyacente al ángulo A es B minúscula. ¿Qué sucede si nosotros tomamos el ángulo B como referencia? En este caso, mi cateto opuesto será el cateto B y el cateto adyacente será el cateto A. Ahora bien, ¿qué sucede con la hipotenusa? ¿Lo podemos tomar como cateto? No. A este lado siempre se le va a llamar hipotenusa. Es decir, que ambos ángulos A y B tienen al lado C como hipotenusa. Ya que nosotros vimos todas las partes del triángulo rectángulo, ahora vamos a pasar a las razones trigonométricas fundamentales. Tomando como referencia un ángulo, como vimos anteriormente, y ese ángulo de referencia, si lo llamamos alfa, pues nosotros podemos decir que el seno de alfa va a ser igual a su cateto opuesto entre la hipotenusa del triángulo. Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, tomando como referencia ese ángulo, entre la hipotenusa del triángulo. Y la tangente del ángulo alfa será igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Tomemos como referencia este triángulo. Aquí podemos observar que un cateto vale 3, el otro cateto vale 4 y la hipotenusa vale 5. El ángulo A vale 53 grados y el ángulo B vale 37 grados.
Y recuerden, este siempre valdrá 90 grados. Ahora bien, tomando como referencia el ángulo de 53 grados, ¿cómo quedaría nuestra razón trigonométrica para el seno de este ángulo? Vamos a escribir seno de 53 grados, que es el ángulo que estoy tomando como referencia, y eso va a ser igual al cateto opuesto, es decir, al cateto que vale 4 unidades, entre la hipotenusa. La hipotenusa vale 5 unidades. Entonces me quedaría que el seno de 53 es igual a 4 entre 5 o 4 quintos. Si yo hago la división, esto es igual a 0.8. Vamos con la siguiente razón trigonométrica. Coseno de 53 grados. La fórmula me dice que el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Tomando como referencia este ángulo, su cateto adyacente sería este que vale 3 unidades. Entonces quedaría como 3 entre la hipotenusa que vale 5 unidades. Sería 3 quintos. Entonces el coseno de 53 grados es igual a 3 quintos, y si nosotros hacemos la división, esto es igual a 0.6. Vamos con la tangente. Tangente de 53 grados, que es mi ángulo de referencia, va a ser igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces mi cateto opuesto es 4 y mi cateto adyacente es 3. Y me quedaría que la tangente de 53 grados es igual a 4 entre 3 o 4 tercios, y eso es igual a 1.33. ¿Qué sucede si tomamos ahora como referencia el ángulo de 37 grados? La razón trigonométrica del seno de 37 grados va a ser igual al cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Entonces me va a quedar que el seno de 37 grados es igual a 3 entre 5. Si yo divido 3 entre 5, esto me da 0.6. Para el coseno de 37 grados, yo tendré que este es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente de 37 grados es 4 unidades y la hipotenusa es 5 unidades. Entonces me quedaría que el coseno de 37 grados es igual a 4 entre 5, o 4 quintos. Si hago la división, eso es igual a 0.8. Y por último, tenemos la tangente. Tangente de 37 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esto quedaría como tangente de 37 grados es igual a 3 entre 4 o 3 cuartos, y esto es igual a 0.75. Así quedarían mis razones trigonométricas tomando como referencia el ángulo de 53 grados y después tomando como referencia el ángulo de 37 grados. Vamos a pasar a un ejercicio y nos piden responder algunas preguntas de acuerdo con este triángulo que se muestra aquí. Inciso A. ¿Qué representa X en el triángulo rectángulo con respecto al ángulo de 42 grados? Aquí tenemos el ángulo de 42 grados, aquí tenemos X y nos están preguntando qué representa X con respecto a este ángulo de 42 grados. Si nosotros vemos, este cateto sería el cateto adyacente al ángulo de 42 grados. Entonces nuestra respuesta sería que representa el cateto adyacente. Vamos con el siguiente inciso. ¿Qué representa Y en el triángulo rectángulo con respecto al ángulo de 42 grados? Aquí tenemos el cateto Y, aquí tenemos el ángulo de 42 grados, y si nosotros vemos, este cateto Y está opuesto al ángulo de 42 grados. Entonces, Y representaría el cateto opuesto. Vamos a la siguiente. ¿Qué razón trigonométrica relaciona a los catetos X y Y? Nosotros tenemos al cateto X,
tenemos al cateto Y y tenemos el ángulo de referencia, que no ha cambiado. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente a este ángulo de 42 grados? Así es, la razón trigonométrica que los relaciona es la tangente, porque si ustedes recuerdan, la tangente del ángulo de referencia va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos con el inciso D. Utiliza la respuesta del inciso anterior y determina cuál es el valor de Y. Nosotros tenemos este ángulo que vale 42 grados, tenemos este lado o este cateto que mide 17, pero queremos saber cuánto mide este otro cateto. Ya vimos que la razón trigonométrica que me relaciona estos dos lados es la tangente. Entonces lo que yo voy a hacer es establecer mi relación. Tangente de 42 grados va a ser igual al cateto opuesto, que es Y, entre mi cateto adyacente, que vale 17 centímetros. Y me va a quedar de esta forma. Lo que yo voy a hacer es despejar Y. Despejando Y me queda que 17 por tangente de 42 grados es igual a Y. Y yo lo puedo colocar como Y es igual a 17 por tangente de 42 grados. Finalmente, inciso E. ¿Cuál es el valor del ángulo X? El ángulo X es este que tenemos acá. Y si ustedes recuerdan, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Nosotros ya sabemos que este ángulo vale 90 grados. Sabemos que este ángulo vale 42. Entonces, ¿cómo calcularíamos este ángulo X? Pues muy sencillo. El ángulo X va a ser igual a 180, que es la suma de todos los ángulos, menos el ángulo de 90, menos el ángulo de 42 grados. Esto va a ser igual a 180 menos 90 más 42, 132. Y eso va a ser igual a 180 menos 132, da 48 grados. Así que el ángulo X es igual a 48 grados. Vamos a pasar al siguiente tema, que se llama valores de las razones trigonométricas para ángulos notables. Esos ángulos notables son 30, 45 y 60 grados. Y son los más utilizados. Por eso ustedes deben de saber los valores de las razones trigonométricas para esos tres ángulos. Vamos a ver esta tabla y vamos a colocar los ángulos del lado izquierdo. Y vamos a ver cuál es el valor para el seno, coseno y tangente de cada uno de ellos. Para eso nos vamos a valer de una calculadora. Tal vez ustedes piensen, ¿por qué no lo hago con calculadora y ya? Porque en algunos exámenes, sobre todo para el que hacen para la superior, pues no los dejan utilizar calculadora. Entonces, en ese momento, a ustedes les va a servir el conocer estos datos sobre los ángulos notables. Vamos a empezar. Para el seno de 30 grados, si nosotros colocamos aquí seno de 30 grados, esto va a ser igual a 1/2. Ahora, si nosotros no lo queremos con fracción, vamos a cambiarlo. Vamos a teclear aquí el 2 y ya lo tenemos en decimal. Seno de 30 grados es igual a 0.5. Entonces, vamos a tener aquí 0.5. Vamos a pasar al siguiente. Coseno de 30 grados. Voy a apretar aquí coseno de 30 grados y eso es igual a 0.8660, etc. Nosotros únicamente vamos a tomar hasta donde se encuentre el primer cero, es decir, 0.866. Allí está. Vamos a ver ahora la tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados y eso es igual a 0.5773. Aquí únicamente vamos a tomar 4 decimales, ¿ok? 0.5773. Muy bien. Ahora pasaremos al ángulo de 45 grados.
Y vamos a ver qué nos resulta en la función seno. Seno de 45 es igual a 0.7071. Ahora teclearemos coseno de 45 grados y nos sale exactamente lo mismo, 0.7071. Vamos a ver ahora la tangente de 45. Tangente de 45 y eso es igual a 1. Después vamos a pasar al ángulo de 60 grados. Seno de 60 grados es igual a 0.866. Después pasaremos al coseno. Coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados es igual a 0.5. Y finalmente, tangente de 60. Tangente de 60 grados es igual a 1.732. Ahí está. Y con esto ya completamos nuestra tabla. Entonces, si ustedes ven, varios valores se repiten. Por ejemplo, el seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados. El coseno de 30 grados es igual al seno de 60 grados. El seno de 45 grados y el coseno de 45 grados son exactamente lo mismo. Y aquí, la tangente de 45 grados siempre va a ser 1. Principalmente, esos 7 valores son los que ustedes deben aprenderse. Y eso les va a ayudar mucho a la hora de hacer algunos cálculos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y nosotros conocemos el valor de este ángulo que mide 30 grados. Conocemos la hipotenusa que vale 10 centímetros, pero no conocemos esta altura y es la que vamos a calcular. Aquí es donde nosotros tenemos que ver qué razón trigonométrica me relaciona este ángulo de referencia, este cateto y esta hipotenusa. Entonces, si tomo este ángulo de referencia, y va a ser mi cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa es seno. Así que yo voy a colocar mi razón trigonométrica y voy a decir que el seno de 30 grados, este que es mi ángulo de referencia, es igual a mi cateto opuesto, que es y, entre mi hipotenusa, que vale 10 centímetros. Pero yo sé que el seno de 30 grados, de acuerdo con esta tabla, vale 0.5. Entonces, yo voy a colocar que 0.5 es igual a y entre 10. Lo único que voy a hacer es despejar la variable y me va a quedar que 0.5 por 10 es igual al valor de y. Y finalmente me queda que y es igual a 5 centímetros. Porque recuerden, estamos hablando de centímetros. Y aquí una observación. Estos datos no tienen unidades, son adimensionales. Es decir, no tienen centímetros, ni metros, ni grados, ni radianes. Son únicamente medidas adimensionales. Regresando a nuestro problema, la respuesta es: el cateto y mide 5 centímetros. Y como ustedes vieron, únicamente utilizamos el valor del ángulo de 30 grados y el valor de la hipotenusa para calcular este cateto. La siguiente semana vamos a ver cómo podemos aplicar las razones trigonométricas para la resolución de problemas reales. Los dejo con esta frase: cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, de Albert Einstein. Que todos pasen una excelente tarde.